tenía un plan que pensaba era perfecto. Desmantelaría la Unión Europea desde dentro porque una victoria militar contra la voluntad de Ucrania era imposible. Para esto, confió en dos hombres, dos sicarios políticos, Robert Fico en Eslovaquia y Viktor Orbán en Hungría. Eran los caballos de Troya de Putin en Europa, las llaves de veto de Moscú. Pero ese plan colapsó esta semana y colapsó muy ruidosamente. Observa bien las imágenes que llegan a tus pantallas ahora mismo. Esto no es Moscú, esto no es Kiev, esto es Bratislava, que Putin consideraba su territorio amigo, su patio trasero. La gente está en las calles, sus números son de decenas de miles. En Eslovaquia, durante la semana del 22 de noviembre, la gente salió a las calles contra las políticas prorrusas de Robert Fico y la capital, Bratislava, fue literalmente sacudida hasta sus cimientos. Fico había amenazado: si cortas el gas, te llevaré a los tribunales. La gente le dio su respuesta en las plazas. Mira estas imágenes de la plaza de Bratislava. La ira del pueblo atraviesa la noche con consignas como «Enano de Moscú». La situación en Hungría es aún más grave. Viktor Orbán está en pánico. No puede detener el ascenso del líder opositor, Péter Magyar. Por desesperación, cometieron un escándalo sin precedentes en la historia política. Filtraron los datos personales y direcciones de 200.000 opositores. Estas imágenes de Budapest marcan el momento en que la estrategia europea de Vladimir Putin colapsó. Cientos de miles de ciudadanos húngaros enfurecidos llenaron las calles con un grito que resuena desde los oscuros días de hace 69 años. ¡Rusos, váyanse a casa! Viktor Orbán, el aliado más confiable de Vladimir Putin, intentó organizar una manifestación por la paz el 23 de octubre de 2025 con el apoyo de medios de comunicación rusos. Pero la pesadilla que enfrenta Putin no se limita a la ira del pueblo húngaro. Hay una realidad que Putin no logra comprender. La soga ahora se está apretando a su alrededor. En este momento, Putin mira con desdén a Estados Unidos, Europa y Ucrania. Pero la realidad es que Putin está perdiendo sus últimos puentes hacia Europa, mientras Europa se mantiene unida en apoyo a Ucrania. Mira estas imágenes. Putin ahora se ve obligado a llevar a cabo su narrativa de superpotencia desde búnkeres subterráneos donde se esconde detrás de camuflaje porque con las capacidades de ataque de largo alcance de Ucrania tan avanzadas, ni siquiera se siente seguro en Moscú. Por lo tanto, solo puede jugar a ser una superpotencia desde su búnker subterráneo. Sí, hay un plan de paz sin sentido para Ucrania y un plazo muy corto, pero ahora Europa está diciendo ¡basta ya! Incluso los aliados de confianza de Putin. El bloque occidental, que se ha unido en todo el continente, está asfixiando al régimen en un aislamiento total al destruir los últimos puentes diplomáticos de Putin dentro de Europa. Para comprender completamente estos eventos, primero debemos pisar las frías y lluviosas aceras de Bratislava. Cuando Robert Fico llegó al poder, puso todas sus cartas sobre la mesa para cumplir su promesa a Moscú. Su estrategia fue asustar al pueblo eslovaco con una crisis energética, presentando la dependencia del gas ruso como un problema de seguridad nacional. Fico constantemente contaba a su pueblo el cuento de hadas de que sin Rusia nos congelaremos. Sin Rusia moriremos. Sin embargo, este muro de miedo chocó con la memoria de democracia del pueblo eslovaco y se desmoronó durante la semana del 22 de noviembre. La chispa que encendió los eventos fueron las amenazas imprudentes de Fico contra la Unión Europea y consecuentemente sus propios aliados, lo que violó las normas diplomáticas. Cuando Fico se paró frente a las cámaras y desafiante le dijo a Bruselas: "No pueden cortar el gas ruso. Si lo haces, llevaré a la Unión Europea a los tribunales. Te demandaré". No se dio cuenta de que en realidad estaba declarando la guerra, no a Bruselas, sino a su propio pueblo. Esta declaración fue la gota que colmó el vaso. El pueblo eslovaco vio que sus líderes estaban defendiendo la agenda del Kremlin, no los intereses de Bratislava. Fico habló no como el primer ministro de Eslovaquia, sino como el gerente regional de Gazprom, y la respuesta llegó el 17 de noviembre, el aniversario de la revolución de Terciopelo, como una bofetada histórica. Fico pensó que podía suprimir las protestas con la fuerza policial y la represión, pero los manifestantes desarrollaron un método no violento brillante que dejó al régimen indefenso, la revolución de la tiza. No tenían armas ni piedras, solo tiza de colores. Las calles de Bratislava se convirtieron en un manifiesto que las barricadas policiales no pudieron detener, uno que toda la ciudad leyó hasta que llegó la lluvia. Las palabras escritas con tiza en las aceras acorralaron a Fico. Según el informe de Euractiv desde el terreno, estas acciones obligaron a Fico a ponerse a la defensiva y terminaron con su dominio en las calles.
El simbolismo de esta acción es inmenso. Fico puede censurar los medios, puede silenciar las estaciones de televisión, pero no puede quitar las aceras. Al escribir Fico a Moscú, el pueblo mostró a su primer ministro la ruta que debería tomar. Estos lemas resonaron no solo en la capital, sino en todo el país. En todos los lugares donde aparecía el nombre de Fico, se había convertido en una valla publicitaria exigiendo su dimisión. Aunque los medios del Kremlin intentaron retratar estas protestas como pequeños grupos marginales, las agencias internacionales informaron la verdad al mundo entero. Los números no mienten. Según datos verificados por AP News, más de 50.000 personas se reunieron en Bratislava el 17 de noviembre. Este es un número enorme para un país pequeño como Eslovaquia. Proporcionar a la población, esto es un levantamiento popular, no solo la capital, sino también las ciudades industriales consideradas bastiones de Fico, donde se concentra la clase trabajadora, se rebelaron. Reuters informó que incluso en la ciudad oriental de Košice, 20.000 personas salieron a las calles. Estos datos fueron suficientes para desmentir la mentira de Fico de que el pueblo me apoya. Solo las élites en la capital se oponen a mí. 20.000 personas en Košice es una sentencia de muerte política para Fico. El momento más escalofriante de las protestas fue cuando miles de personas sacaron llaves de sus bolsillos al mismo tiempo, las levantaron en el aire y las hicieron sonar. Este gesto tiene un significado histórico. En 1989, cuando el régimen comunista colapsó en Checoslovaquia, la gente hizo esto para decirles a los líderes del partido: es hora, tomen sus llaves y váyanse a casa. Hoy, en 2025, el hecho de que los estudiantes eslovacos en Poprad estén haciendo lo mismo con Fico muestra que lo han marcado como una figura oscura del pasado. Según el análisis de Mayor, esta acción ha terminado con la pretensión de Fico de ser el líder del futuro. Ahora es, a los ojos del pueblo, una reliquia soviética que debería ser relegada al basurero de la historia. El humor del pueblo eslovaco es tan agudo como su ira. Las pancartas que se alzan entre la multitud con el mensaje «Fico, Rostov te llama» resumen a dónde han llegado las cosas. Rostov es la ciudad rusa donde el líder destituido de Ucrania, Yanukovych, huyó y se refugió. La gente le está diciendo claramente a Fico: terminarás como Yanukovych, haz tus maletas. No es coincidencia que el Washington Post haya descrito estas protestas como el espíritu de la revolución de terciopelo. Eslovaquia ha proclamado al mundo que prefiere congelarse antes que ceder al chantaje energético de Putin, eligiendo la libertad sobre la comodidad. Una vez que los dominós comienzan a caer, no conocen límites. El fuego que arde en Eslovaquia cruzó el río Danubio y saltó al verdadero bastión de Putin en Europa, la Hungría de Viktor Orbán. Orbán había estado infundiendo miedo tanto en Bruselas como en su propio pueblo, con la imagen de un líder intocable que había construido a lo largo de los años. Sin embargo, los eventos de la semana del 22 de noviembre mostraron cuán frágil era esta imagen. La crisis en Hungría no se limitó a protestas callejeras como ocurrió en Eslovaquia. Provocada por el pánico del régimen, se convirtió en un caso criminal orquestado por el Estado. Frente a las próximas elecciones y el ascenso imparable del líder de la oposición, Péter Magyar, el régimen de Orbán perdió el control. Los medios de comunicación oficialistas, en pánico, obtuvieron y publicaron ilegalmente los nombres, direcciones y datos personales de más de 200.000 simpatizantes de la oposición. Este es un escándalo de vigilancia sin precedentes en la historia de Hungría. Este escándalo, descubierto por el periodista Pani Szabolcs, causó un terremoto en la política húngara. El objetivo era intimidar al público. Era un mensaje que decía: te estamos vigilando, sabemos quién eres. Sin embargo, esta maniobra resultó contraproducente. En lugar de esconderse en sus casas, la gente acudió en masa al mitin celebrado en la ciudad de Győr. Péter Magyar desafió el imperio del miedo de Orbán frente a decenas de miles de personas diciendo: somos la mayoría y no tenemos miedo. El pánico de Orbán llevó a inconsistencias fatales, no solo en la política interna, sino también en su retórica internacional. Durante años, el primer ministro húngaro había estado contando a su pueblo el cuento de hadas de que Rusia es muy poderosa y que si no nos llevamos bien con ellos, nos aplastarán. Sin embargo, en una entrevista con el CEO de Axel Springer, Matthias Döpfner, socavó su propia propaganda. Es absurdo que Rusia ataque a la OTAN porque Rusia no es lo suficientemente fuerte. Somos mucho más fuertes.
Esta admisión muestra que Orbán no es un genio estratégico, sino un político en apuros. Entonces, si Rusia es débil, señor Orbán, ¿por qué está vendiendo el honor de Hungría a Putin? ¿Por qué se está esforzando tanto en vetar el paquete de ayuda de 50.000 millones de euros de la Unión Europea a Ucrania? La amenaza de veto de Orbán ya no es una muestra de fuerza, sino un grito de impotencia. La contradicción de Orbán ha dado a la oposición interna una gran ventaja. La pesadilla de Víctor Orbán no se limitaba al frente interno. Afuera, especialmente al otro lado del Atlántico, se enfrentaba al estancamiento estratégico que había creado. La paradoja era esta. Orbán había estado intentando durante meses promocionar a Donald Trump, a quien veía como su aliado ideológico y amigo, como el único líder que entendía a Putin y podía traer la paz a Ucrania. Según información reportada por Reuters, incluso había planes para una ambiciosa cumbre de paz en Budapest que reuniría a Trump, Putin y Zelensky. Orbán esperaba ver la victoria de Trump como un triunfo personal en su batalla contra Bruselas. Sin embargo, esta imagen de amistad ideológica chocó con duras realidades económicas y, lo más importante, con la fricción creada por las propias estrategias de Orbán con Putin. En Estados Unidos, el enfoque de América primero, independientemente de quién esté en el poder, pone las prioridades de seguridad y económicas de Washington en el centro. Las sanciones secundarias en los canales de energía y financieros son herramientas bien conocidas de este conjunto de prioridades. El problema no era la animosidad personal de Trump hacia Orbán. El problema era que la alta dependencia de Orbán de los flujos de energía rusos creaba una fricción seria con la Unión Europea y la OTAN sobre el tema de Ucrania. Como también analizó Político Pro, cuando la administración Trump aumentó la presión económica sobre Rusia, el objetivo de estas sanciones inevitablemente incluyó a la economía húngara, que continuó haciendo negocios con estas empresas. Esta situación desencadenó el pánico de Orbán. Según análisis filtrados y comentarios tras bambalinas, Orbán se vio obligado a apresurarse a Washington y pedir personalmente a Trump una exención de estas sanciones debido a su potencial para devastar la economía húngara. Esto mostró cómo la retórica de la amistad ideológica se evaporó ante el estancamiento económico creado por Putin. La posición de Washington era compleja. La administración de Estados Unidos estaba indicando que podría mostrar flexibilidad en áreas como las sanciones energéticas si el gobierno de Orbán avanzaba hacia una coordinación más visible con las políticas de la Unión Europea y la OTAN. En resumen, el detonante de la tensión no fue el deseo de castigo de Trump, sino la fricción estratégica creada por las políticas seguidas por Orbán y Putin. Para Putin, este era uno de los peores escenarios. Su único aliado en la Unión Europea, Orbán, ahora necesitaba la aprobación del presidente de Estados Unidos para sobrevivir económicamente, precisamente debido a las políticas de Putin. Washington podría exigir que Hungría levante su veto a la ayuda de la Unión Europea a Ucrania como el precio de una excepción. El caballo de Troya de Putin había caído en una trampa creada por él mismo. Afuera, especialmente al otro lado del Atlántico, se enfrentaba al estancamiento estratégico que había creado. La paradoja era esta. Orbán había estado intentando durante meses promocionar a Donald Trump, a quien veía como su aliado ideológico y amigo, como el único líder que entendía a Putin y podía traer la paz a Ucrania. Según la información reportada por Reuters, incluso había planes para una ambiciosa cumbre de paz en Budapest que reuniría a Trump, Putin y Zelensky. Orbán esperaba ver la victoria de Trump como un triunfo personal en su batalla contra Bruselas. Sin embargo, esta imagen de amistad ideológica chocó con duras realidades económicas y, lo más importante, con la fricción creada por las propias estrategias de Orbán con Putin. En Estados Unidos, el enfoque de América primero, independientemente de quién esté en el poder, pone las prioridades de seguridad y económicas de Washington en el centro. Las sanciones secundarias en los canales de energía y financieros son herramientas bien conocidas de este conjunto de prioridades. El problema no era la animosidad personal de Trump hacia Orbán. El problema era que la alta dependencia de Orbán de los flujos energéticos rusos creaba serias fricciones con la Unión Europea y la OTAN sobre el tema de Ucrania. Como también analizó Político Pro, cuando la administración Trump aumentó la presión económica sobre Rusia, el objetivo de estas sanciones inevitablemente incluyó a la economía húngara, que continuó haciendo negocios con estas empresas.
Esta situación desencadenó el pánico de Orbán. Según análisis filtrados y comentarios tras bambalinas, Orbán se vio obligado a apresurarse a Washington y pedir personalmente a Trump una exención de estas sanciones debido a su potencial para devastar la economía húngara. Esto mostró cómo la retórica de la amistad ideológica se evaporó ante el estancamiento económico creado por Putin. La posición de Washington era compleja. La administración de Estados Unidos estaba indicando que podría mostrar flexibilidad en áreas como las sanciones energéticas si el gobierno de Orbán avanzaba hacia una coordinación más visible con las políticas de la Unión Europea y la OTAN. En resumen, el detonante de la tensión no era el deseo de castigo de Trump, sino la fricción estratégica creada por las políticas seguidas por Orbán y Putin. Para Putin, este era uno de los peores escenarios. Su único aliado en la Unión Europea, Orbán, ahora necesitaba la aprobación del presidente de Estados Unidos para sobrevivir económicamente, precisamente por las políticas de Putin. Incluso la exención temporal de sanciones que recibió de Estados Unidos después de su reunión con Trump no fue suficiente para salvarlo. Porque el problema ya no estaba en Washington, sino en las calles de Budapest. La gente se dio cuenta de que sus líderes estaban mintiendo, arrastrando al país hacia un régimen autoritario bajo el pretexto de una amenaza rusa. Las escrituras con tiza en Bratislava y las listas de datos en Budapest pueden parecer crisis políticas locales a primera vista. Cuando nos enfocamos en el panorama general, vemos que estos movimientos callejeros han creado en realidad un efecto de ataque nuclear táctico, reducido a la estrategia geopolítica de Moscú con coordenadas determinadas por el pueblo. La estrategia europea de Putin se basaba en bloquear las decisiones de la OTAN y la UE a través de Fico y Orbán. Sin embargo, estos dos líderes actualmente no están en posición de golpear la mesa en Bruselas. Fico, a quien 50.000 personas en su propia capital le han pedido que dimita, carece del capital político para defender a Putin en una cumbre internacional. Orbán, lidiando con un escándalo de datos, depende más que nunca de los fondos de la Unión Europea. Esta situación significa que las barreras para el flujo de armas y ayuda financiera a Ucrania están siendo desmanteladas. Incluso si los estados son inadecuados contra la desinformación y el chantaje de Rusia, la resistencia de la población civil forma la línea de defensa más fuerte. Las protestas simultáneas organizadas por checos y eslovacos en Praga y Bratislava muestran que se está construyendo un muro civil contra Rusia en Europa Central. Esta solidaridad transfronteriza es el fracaso de la estrategia de divide y vencerás de Putin. La gente ha aprendido por experiencia que el acercamiento a Rusia no trae prosperidad, sino corrupción y opresión. Aunque Rusia está tratando de mantener la guerra en suelo ucraniano, el costo político de la guerra ahora está afectando a los aliados de Moscú. Fico y Orbán han pasado de ser líderes recompensados por su cercanía a Putin a líderes castigados por esta cercanía, cuyos asientos ahora están tambaleándose. Esta es una lección disuasoria para otros posibles líderes prorrusos. Si haces negocios con Putin, luchas contra tu propio pueblo. La conclusión a la que se llega a la luz de todos estos datos es clara. El proyecto de Vladimir Putin para dividir Europa fracasó en las aceras de Bratislava antes de llegar a las trincheras de Donbass. Las amenazas de Fico son vacías, las listas de Orbán son inválidas. El ganador es esa simple verdad escrita con tiza en el asfalto. La democracia no está en venta y los pueblos de Europa no se someterán al chantaje energético de Putin. Desde las trincheras en Kiev hasta las plazas en Bratislava, el mensaje es el mismo. El mundo ruso se está derrumbando. Fico y Orbán no son los rompeolas que detendrán la caída de Putin. Son las primeras piedras que serán arrastradas por esa ola de colapso. ¿Obligarán estos movimientos populares a Fico y Orbán a convocar elecciones anticipadas e inaugurar una nueva era en Europa? ¿O estos líderes, respaldados por el apoyo de Putin, aumentarán aún más la presión? ¿Cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Para estar al tanto de nuevos videos, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por ver. Gracias por ver. Gracias por ver.